Los cubiertos temblaron en mi mano, mientras las palabras de mi hermana interrumpían la conversación de la cena de Navidad. Es tan triste que algunas personas nunca alcancen su potencial, dijo Olivia, deslizando su mirada hacia mí con fingida compasión a Catherine. Quizá deberías preguntarle al Sr. Townsend si hay vacantes en la sala de correo. Al menos es una empresa de verdad. El señor Townsend, el jefe de Olivia y su invitado a cenar, se rió entre dientes mientras el vino chapoteaba en su copa de cristal. El sonido de sus risas compartidas pareció amplificarse a medida que la sangre subía a mis oídos. Sentí que se me encogía el pecho al ver a mis padres intercambiar esa mirada, la que llevaba 17 años de decepción. Desde que había abandonado el plan familiar en mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo en el cuarto mensaje, urgente de la junta sobre la adquisición de mañana, el que determinaría el éxito o el fracaso de la carrera de Townsend, el que solo requería mi firma. Mi nombre es Catherine. Tengo 32 años y esta es la historia de cómo dejé de ocultar mi éxito a la familia que me definía por mis fracasos. No había planeado revelar nada esta noche. Durante 5 años mantuve la cuidadosa ilusión de la mediocridad, el modesto trabajo de profesor, el apartamento en mal estado, el Honda de segunda mano. Todo esto mientras convertía a Summit Enterprises en una potencia mundial que había adquirido silenciosamente la compañía de Townsend a través de una subsidiaria el trimestre pasado, finalizando la fusión total hace poco más de un año. El garaje está listo para ti, Kathy, anunció mi madre, interrumpiendo mis pensamientos. Instalamos un calentador, Ali, porque Amanda necesita la habitación de invitados, está embarazada. ¿Sabes? Como si el embarazo fuera algo más importante que la hospitalidad básica. La mesa quedó en silencio. Los familiares fingieron no escuchar mientras captaban cada palabra. Este era su entretenimiento anual, ver a Catherine puesta en su lugar. El garage, dije en un tono neutral, a pesar del frío de diciembre, que ya se filtraba por las ventanas. No seas dramática, dijo mamá, pasándome la salsa de arándano sin mirarme. Hay calefacción. Y no es que no estés acostumbrado a alojamientos modestos. Pensé en mi ático con vistas a Central Park, en la casa de vacaciones en Maui, la isla privada que compré el verano pasado, todo cuidadosamente escondido bajo capas de empresas fantasma y estructuras de propiedad discreta. El garaje está bien, dije, cortando mi pavo en trozos precisos. Estoy seguro de que es mejor que lo que tienen la mayoría de los estudiantes de mi colegio comunitario. La sonrisa de Olivia se amplió. Le encantó cuando mencioné mi trabajo como docente. Más pruebas en su mente de mi fracaso en el lanzamiento. Ese es el espíritu, dijo, mientras su pulsera de diamantes reflejaba la luz mientras tomaba su vino Nal. Menos, ¿sabes cuál es tu lugar después de cenar? Olivia me condujo al garaje, un espacio frío de cemento a pesar del pequeño calentador que zumbaba ineficazmente en la esquina. Habían instalado una vieja cama militar entre los palos de golf de papá y cajas de adornos navideños. Una manta fina yacía doblada en un extremo, probablemente sacada del fondo de algún armario. La cena de mañana es a las 7 de la noche, dijo Olivia, y su voz resonó en el espacio vacío. Intenta no dejar suciedad en la casa cuando entres. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, saqué mi teléfono. Hay 3 correos electrónicos urgentes de la junta que necesitan atención antes de la reunión de mañana. La misma reunión donde el jefe de Olivia estaría presentando sus informes trimestrales, sin saber que su bono de fin de año dependía enteramente de mi aprobación. Sonreí levemente mientras escribía mis respuestas. Olivia no tenía idea de que su jefe perfecto, el señor Townsend, había pasado el último mes tratando desesperadamente de concertar una reunión con el esquivoceo de Summit Enterprises, la empresa matriz que había adquirido silenciosamente su firma el año pasado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente. El señor Townsend preguntó nuevamente sobre la posibilidad de reunirse con usted antes de la reunión de la junta de mañana. ¿Debería decirle que no estás disponible? No, respondí. Déjale pensar que todavía estoy en Londres.
Hará que la cena sea más interesante. Me cambié de ropa y escondí cuidadosamente mi blusa de diseñador debajo de un suéter sencillo. El garage estaba helado, pero había soportado cosas peores en mis primeros días de construcción de mi imperio. Mientras Olivia iba subiendo la escalera corporativa, alardeando de cada pequeño ascenso, yo silenciosamente iba adquiriendo empresas, reestructurando industrias y construyendo algo mucho más grande de lo que cualquier persona en mi familia pudiera imaginar. Exactamente a las 7:00 de la tarde, la noche siguiente, entré al comedor y tomé mi asiento asignado en el extremo más alejado de la mesa, lo más lejos posible de los invitados importantes. Olivia se sentó cerca de la cabecera, junto al señor Townsend, su esposa, riéndose de algo que él había dicho. Catherine, llamó papá. Olivia nos estaba contando sobre su último ascenso, vicepresidenta junior de operaciones. ¿No es maravilloso? Asentí, aceptando el plato de pavo que me ofrecían. Felicidades, Livon Summit Enterprises, debe estar impresionada con tu trabajo. El señor Townsend sonrió ampliamente. Es una de nuestras estrellas en ascenso. La fusión con Summit el año pasado ha abierto muchísimas oportunidades para gente con talento como Olivia. La fusión. Mamá suspiró felizmente. Estábamos muy preocupados cuando supimos que Summit había comprado la empresa, pero ha resultado de maravilla, aunque nadie parece saber mucho sobre la directora ejecutiva de Summit. Muy misterioso, ¿verdad? Olivia se inclinó hacia adelante, ansiosa por compartir su conocimiento interno. Al parecer, es una multimillonaria solitaria que nunca aparece en público. Algunos dicen que vive en Londres, otros creen que está en Tokio. Nadie de nuestro nivel la conoce. Tomé un sorbo de vino para ocultar mi sonrisa. Si supieran que la misteriosa directora ejecutiva de la que hablaban estaba sentada al final de su mesa, relegada a dormir en su garage. He oído que es brillante, ofreció el señor Townsend. Transformó al menos 12 grandes empresas en los últimos 5 años. ¿Creó Summit de la nada? Bueno, dijo Olivia con desdén. No puede ser tan brillante si se esconde de todo el mundo. Probablemente alguna niña juguetona y de confianza que tuvo suerte. En ese momento, vibró el teléfono del señor Townsend. Lo miró, palideciendo ligeramente. Disculpe, tengo que atender esto. Ann salió al pasillo, pero su voz llegó con claridad al comedor. Sí, tengo esos informes listos para la junta de mañana. No, todavía no he podido contactar con la señora C. Entiendo lo importante que sigue siendo en Landers. El Sir Townsend regresó a la mesa con aspecto nervioso. Su anterior confianza se desvaneció. Olivia, siempre ansiosa por impresionar, inmediatamente se lanzó a contar otra historia sobre sus logros recientes. Acabo de reestructurar todo. Nuestro departamento de operaciones. Se jactó, cortando su pavo en trozos precisos. Le ahorré millones a la empresa, lo comprobé. Mi teléfono debajo de la mesa, sacando el informe real de ese proyecto. Olivia efectivamente había hecho cambios que le habían costado a la empresa casi $3 millones en ineficiencias. Había estado viendo cómo se desplomaban las cifras durante semanas, esperando el momento adecuado para abordarlo. Como directora ejecutiva, recibía actualizaciones diarias sobre todos los cambios importantes en los departamentos, especialmente aquellos liderados por ejecutivos como mi hermana. Más vino, Catherine. Barat, ofreció mamá, probablemente con la esperanza de mantenerme callada durante el momento de gloria de Olivia. Tal vez deberías limitarte al agua dada tu situación financiera. Olivia rió disimuladamente. Y los profesores de los colegios comunitarios deberían controlar sus gastos. El teléfono del señor Townsend volvió a vibrar. Esta vez, cuando lo revisó, su rostro palideció por completo. ¿Necesito hacer otra llamada? Asunto urgente. Mientras salía apresuradamente de la habitación, pude oírlo prácticamente suplicando por teléfono. Por favor, solo 5 minutos con Lazra, directora ejecutiva, la reunión de la junta mañana. Le había ordenado a mi asistente que comenzara a enviarle una serie de mensajes cada vez más urgentes sobre la reunión de mañana. Un poco cruel, quizás,
pero después de años de observar, Olivia me dominaba, y me sentí con derecho a una justicia teatral, hablando de negocios. El tío James intervino. ¿Se enteraron de la última adquisición de Summit? Acaban de comprar Richardson Global por 12,000 millones. Olivia se sentó más derecha. En realidad, ese es uno de nuestros mayores competidores. Una adquisición hostil, añadió la tía Margaret. Richardson nunca lo vio venir. Este misterioso CEO. Ella es absolutamente despiadada. Pensé en el acuerdo con Richardson, recordando las noches enteras dedicadas a elaborar estrategias y a manejar cuidadosamente los activos. Despiadado no sería la palabra que yo utilizaría. Estratégico, quizás decidido definitivamente. El señor Townsend regresó nuevamente. Hay parecía como si fuera a desmayarse. La señora CEO está convocando una reunión de emergencia previa a la junta mañana. A las 7 de la mañana, todos los jefes de departamento deben asistir. El tenedor de Olivia golpeó el plato. ¿Qué? Pero mañana es Navidad. A ella no le importa. Respondió semanalmente el señor Townsend. Está revisando todos los cambios operativos recientes. Olivia, trae tus informes de reestructuración. Ahora parecía el momento perfecto. Me aclaré la garganta suavemente. Señor Townsend. Él levantó la vista, aparentemente sorprendido de oír mi voz desde el otro extremo de la mesa. Sí, en realidad, la reunión es a las 8 a.m., no a las 7. Y Olivia no necesitará sus informes, ya los he revisado. La habitación quedó en silencio. Olivia dejó escapar una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera trabajas para Summit. Me levanté lentamente, alisando mi sencillo suéter. ¿En realidad? Lo hago. De hecho, Me volví hacia el señor Townsend. Esos informes que has estado intentando hacerme llegar, los recibí la semana pasada. Deberíamos discutir las proyecciones del cuarto trimestre. Están equivocados por unos 30 millones. La boca del señor Townsend se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. ¿Es usted Catherine Wilson, directora ejecutiva de Summit Enterprises? Cian sonreí, disfrutando la forma en que el rostro de Olivia había perdido todo color. Aunque la mayoría de la gente simplemente me llama señora CEO, en la copa de vino de mamá se le resbaló de los dedos, derramándose un líquido rojo sobre el mantel blanco. Nadie se movió para limpiarlo. Esto es una broma, susurró Olivia. Tiene que serlo. Saqué mi teléfono y proyecté la identificación de mi empresa en la pared del comedor allí. Estaba en alta definición. Mi foto, mi título, mi empresa. No es broma. Liban mientras tú subías la escalera corporativa. Yo construía el edificio, pero tú eres profesora. Tartamudeó mamá. Doy una clase por semestre en el colegio comunitario. La corregían porque creo en la educación y en retribuir. El resto de mi tiempo lo dedico a dirigir una de las empresas de capital privado más grandes del mundo. Olivia se apartó de la mesa y su silla raspó contra el suelo. No puede serlo. Vives en un pequeño apartamento, conduces un Honda, soy dueño del edificio donde está ubicado mi pequeño apartamento. En cuanto al Honda, me encogí de hombros. Es bueno para el medio ambiente, a diferencia de tu Mercedes, que por cierto, probablemente no deberías haber cargado a la cuenta de la empresa. El señor Townsend se había hundido en su silla, sin duda recordando cada comentario condescendiente que había hecho en las reuniones sobre el misterioso director ejecutivo. El garage, murmuró. ¿Te hicimos dormir en el garage? Sí, dije, en voz baja. Lo hiciste. Lo hiciste. Todos ustedes estaban tan ocupados juzgándome por las apariencias, que nunca se molestaron en mirar más profundamente. Me volví hacia Olivia. ¿Recuerdas el mes pasado cuando le negaste hacer a tiempo libre en contabilidad para la cirugía de su hijo? Olivia sintió en silencio. Yo personalmente aprobé su licencia Medicaid. Conseguí el mejor especialista del país, porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Ellos cuidan a su gente. Papá finalmente encontró su voz. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Habría importado?
Pregunté mirándolo a los ojos. ¿Me habrías tratado de manera diferente si no hubiera tenido éxito en tus términos? Esta familia mide su valor por marcas y cuentas bancarias. Quería construir algo significativo. Volví hacia el señor Townsend. La reunión de la junta directiva de mañana se desarrollará según lo previsto. Discutiremos la reestructuración operativa que nos costó $3 millones, entre otras cosas. Mis ojos se dirigieron hacia Olivia. Sugiero que todos vengan preparados. ¿Me vas a despedir?, susurró Olivia. No, respondí recogiendo mis pertenencias. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace años, exigirte responsabilidades. El éxito no se trata de títulos ni de oficinas. Se trata de integridad, innovación y resultados concretos. Me dirigí al garaje a recoger mi maleta. A mis espaldas oía el caos que se desataba. Las protestas de mamá, las negaciones de Olivia, las llamadas frenéticas del señor Townsend. Una cosa más, dije, deteniéndome en la puerta. No dormiré en el garaje esta noche. Tengo una suite en el Four Seasons, del cual soy propietario. Por cierto, feliz Navidad, mientras me alejaba en mi Honda ecológico. Mi teléfono vibró con mensajes de familiares. Disculpas, explicaciones, intentos de reescribir la historia. ¿Los ignoré? Todos. A la mañana siguiente, me senté a la cabecera de la mesa de la sala de juntas en la sede de Summit, observando cómo Olivia y Eliezer Townsend entraban en fila con los demás ejecutivos. La superioridad arrogante de mi hermana había desaparecido, sustituida por algo que se parecía notablemente al respeto. Antes de empezar, anuncié: quiero hablar sobre la cultura empresarial, sobre cómo tratamos a las personas sin importar su cargo o estatus aparente, porque el éxito no se trata solo de ganancias, sino de carácter. A Olivia no me miró a los ojos, pero la Sage tomando notas por primera vez en su carrera. A veces, la mejor venganza no consiste en desquitarse. Se trata de demostrarles a las personas que su juicio sobre ti nunca importó mientras ellos me menospreciaban. Yo construía un imperio, y en cuanto a la próxima Navidad, creo que la celebraré en mi casa, con sus 15,000 pies cuadrados, aunque duerman en el garaje.